para el gobierno, creo que en ese entonces continuaba siendo el imperio de Prusia, o disculpen que no recuerdo bien si ya estábamos hablando de una república alemana unificada o por el contrario de los imperios, pero el punto es importante en este aspecto es que Max Weber fue contratado por el gobierno alemán para responder a una pregunta que el marxismo, digamos, se quedó corto en responder. La pregunta era, ¿cuál era el factor que estaba haciendo que los campesinos alemanes migraran de las zonas rurales a las ciudades, a pesar de que gracias al impulso capitalista, el campo estaba comenzando a entrar en el negocio de la agroindustria, los salarios estaban comenzando a ser más altos que nunca, se habían multiplicado n número de veces, por tanto los campesinos tendrían muchos más recursos, mucho más ingresos, muchos más beneficios para pues tomar decisiones, digamos, racionales, egoístas, con vistas a futuro, todo esto. Y la respuesta que encontró Max Weber es que a pesar de todos estos beneficios desde lo racional, identificó que los campesinos preferían los tipos de contratos más tradicionales en los que quizás no tenían muchos beneficios económicos, pero tenían beneficios en términos de manejo del tiempo, entre otros, ¿no? Entonces, como podemos ver, no todo es el egoísmo racional en torno al factor económico, que en términos generales sería la respuesta que daría un marxismo ortodoxo. Bueno, ese como un ejemplo, pero pues como les digo, podríamos traer n número más de investigaciones que han demostrado que todos estos factores subjetivos importan. Bueno, sin ir tan lejos, en el caso colombiano, esto digamos que es materia de todos los días. En Colombia se debate mucho cuáles son las causas del conflicto armado interno o de la amenaza terrorista, independientemente de qué postura asumas. Eh, las respuestas siempre giran en torno a si las causas son estructurales o si por el contrario son subjetivas o individuales. Entonces, cuando se hace mención a que son estructurales, las respuestas tienden a estar asociadas entonces a la inequidad en términos de economía, en acceso a la tierra, entre otros factores. Mientras que hay otros estudiosos que, digamos, son un número menor, pero personalmente creo que tienen mucho más sustento, tanto empírico como comparativo, porque comparan al caso colombiano con otras sociedades que dicen no, el tema más bien trataría de factores subjetivos. Entonces, las causas o los factores que explicarían el conflicto en Colombia o que originan el conflicto en Colombia han sido de tipo subjetivo y en específico las ideologías, tanto de la ideología radical de izquierda, que se ancló en la idea de la toma del poder por las armas, etcétera, todo esto, como de algunas ideologías conservadoras que han guiado a ciertos sectores contra guerrilleros o contra rebeldes, ¿no? Bueno, pero ese es un debate aquí que es el pan diario en el caso colombiano. Otras escuelas también se percataron de esta falencia, digamos, del marxismo, y han intentado corregir ese rumbo, ¿no? Recuperan el estudio de la dimensión individual. ¿Quiénes han hecho eso? La Escuela de Frankfurt, principalmente. Habermas, uno de sus principales representantes, continúa vigente, continúa vivo. En segundo lugar, el neomarxismo, que continuamente presenta nuevos representantes. En estos momentos se me va el nombre de uno, se los voy a dejar en el comentario que he tenido la oportunidad de leer.
Y por último, el neoestructuralismo, que en el caso de Ortega Valcárcel nos habla del neoestructuralismo de Anthony Giddens, ¿no? Ese autor famoso que habla hasta de la tercera vía, ¿no? Bueno, los neoestructuralismos se presentan en dos variantes. Por un lado, la teoría de la regulación y por el otro lado, la teoría de la estructuración. Buscan entender las relaciones entre individuos y agentes con la estructura o regularidad social. Por ejemplo, la estructura ecléctica de Giddens en torno a rescatar lo individual, pero sin suponer que son los individuos los que crean los sistemas sociales. Los individuos antes los reproducen o recrean en la praxis, ¿no? Esto es un debate muy complejo. Actualmente me he acercado a lecturas de sociólogos que trabajan mucho con la historia, o sea que no se quedan solo en la abstracción y señalan que básicamente esto es un proceso muy espontáneo, ¿sí? Es espontáneo. Los diversos sistemas o subsistemas sociales, por hablarlo en terminología de Niklas Luhmann, o sea, sistemas económicos, sistemas políticos, el derecho, la familia, la cultura, etcétera, n número de sistemas que existen, se relacionan, no son tan autopoéticos, sino que están básicamente en permanente diálogo, en permanente lucha, en permanente conflicto, pero también en permanente consenso. Y de allí, de esas relaciones espontáneas, muchas veces es que surgen entonces los sistemas sociales en los que los individuos se van insertando, ¿sí? Sería, como les digo, todo muy espontáneo. Bueno, estos historiadores que les hablo, principalmente los invito a que se acerquen a las ideas de Michael Mann. Bien, las estructuras sobreviven a los individuos, pero solo existen en el marco de continuidad de reproducción social en el tiempo y en el espacio. Esta es otra idea importante que nos trae Giddens. Bien, cabe destacar que el mismo Giddens es crítico del individualismo metodológico, como para que continuemos percatándonos cómo él sigue anclado al estructuralismo, digamos, no al estructuralismo ortodoxo marxista, sino un estructuralismo nuevo que le da cabida al individualismo. Sin embargo, continúa criticando algunos aspectos del individualismo metodológico. ¿Cuál es esa crítica? Principalmente es que tiene un concepto de explicación muy limitado. ¿Sí? Por ejemplo, traigo un caso del individualismo metodológico que ha dado muy buenos resultados, sin embargo, para explicar el mundo, para prevenir crisis, etcétera, como es la teoría de la elección racional. ¿Sí? Digamos, tiene una capacidad explicativa y predictiva poderosa en ciertos campos de la actividad humana en el que las estructuras y las condiciones no dan para muchas opciones sin complejidad, como por ejemplo mercados perfectos, las elecciones, entre otras, y logran hasta predecir, ¿no? Bueno, ¿qué características tienen las explicaciones de la elección racional? Es que se acercan mucho al paradigma de la física y por tanto son de tipo causal mecánicas. Frente a este punto, los invito también a que revisen el texto Scientific Explanation de James Woodward en la Enciclopedia Filosófica de Stanford. Allí el autor hace un paseo por los tipos y con ejemplos muy ilustrativos que permiten ver los diversos modos de explicación que existen, ¿no? Entonces tenemos la causal mecánica propia de la física, tenemos la nomológica deductiva, que también está muy relacionado con esta causal mecánica, tenemos el estadístico referencial
o inferencial, perdón. Y tenemos un modelo que se llama unificacionista, ¿no? Que creo que es el que está más cercano a la biología, por ejemplo. Entonces los invito a que revisen eso. Y por último, otra de las críticas de Giddens al individualismo metodológico es que desconoce que el individuo se hace en interacción con otros individuos, ¿no? Y pues allí aprovecho para invitarlos a todos a que revisen la extensa obra de la Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que también hace unas críticas a la teoría de elección racional. Sin embargo, nos invitan a no separarnos de ella o tomarla como base, ¿sí? Tener en cuenta que tiene todas estas debilidades, pero sin embargo tomarlas como puntos de partida para continuar construyendo ciencia en un diálogo mucho más amplio, alejándonos un poco de las explicaciones meramente físicas o cercanas al mundo de la física, obviamente, integrándonos o haciendo diálogo interdisciplinario, bueno, acudiendo a todo el amplio gama de herramientas metodológicas, enfoques desde los que se podría acudir a abordar un tema que intente recoger verdaderamente la complejidad social, ¿no? Bueno, esa podría ser otra crítica para esta teoría de la elección racional también. Son modelos muy simples, y por tanto tienden a desconocer parte de la riqueza y la complejidad social, ¿no? Bueno, creo que con eso termino, ¿sí? Y el tiempo, creo que me excedí en el tiempo y les pido disculpas, pero bueno, en otra oportunidad podemos discutir un poco más sobre estos temas. Muchas gracias, que estén bien.